¿Qué pasa con esta parte que es el régimen sancionatorio del informe maestro? Que lo sabemos. Volvamos a hacer historia. ¿Qué sucede? El informe maestro hasta hace ya algunos años se presentaba en diciembre y el informe local se presentaba en septiembre. Entonces, cuando ustedes vieron que hubo la primera modificación de vencimientos en donde se propuso que el informe maestro se entregara también en septiembre, todo el mundo hizo sus llamados de atención. Mire, tenga presente que es que a septiembre aún muchas entidades y grupos multinacionales no tienen su informe maestro. Entonces la DIAN contestó y recuerden que son hojas y hojas y hojas y hojas de la primera verificación de vencimientos, que hubo modificaciones, en donde ella respondió, mire, tenemos tanto problema para analizar las sanciones a la documentación comprobatoria porque el informe maestro es en una fecha y el informe local es en otra que vamos a unificarla. No es tan lógico porque lo que les digo, muchos grupos multinacionales a veces no lo tienen en septiembre. Entonces empezamos ahí a incumplir. Entonces, ¿qué pasa? Le preguntan, si el contribuyente presenta de forma oportuna su informe local, pero de manera extemporánea el informe maestro el mismo año, ¿podría configurarse sanción por omisión? Entonces dice, bueno, si el contribuyente presenta de forma oportuna el informe maestro y de manera extemporánea el informe local, bajo esos escenarios, igual hay sanción por omisión, ¿sí? Entonces dice, bien, en el escenario en que el contribuyente presente de manera extemporánea tanto el informe local como el informe maestro, ¿cuál sería la sanción aplicable? Y si dicha sanción se calcularía para cada uno de ellos, es decir, son dos sanciones, o cuál sería la sanción que le aplique. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces dice, mire, en cualquier caso bajo el cual dice la DIAN, no se realice el envío del informe local, es como entonces, como que ellos le están dando una, algo más importante al informe local sin restar importancia al informe maestro. No realicen el informe local en fecha de vencimiento, ahí ya hay una extemporaneidad. En ese caso, no presentó el informe local, es extemporáneo, ¿sí? Si el informe local se presentó dentro del término y el informe maestro se presenta después de la fecha de vencimiento, se considera que la documentación comprobatoria fue enviada oportuna. Es decir, se considera que por haber enviado el informe local en la fecha que era, usted no está en extemporaneidad de documentación comprobatoria. Lo que está es en una sanción por omisión. O sea, usted omitió adjuntarle a esa documentación comprobatoria el informe maestro, pero no es que los dos hayan quedado extemporáneos, que es algo importante para entender. ¿Sí? Entonces eso ahí nos sale algunas preguntas. ¿Qué pasa acá? Obligaciones formales en este concepto del 2021. Un contribuyente en impuestos sobre la renta supera los topes de patrimonio bruto e ingresos brutos, ¿sí? Y es miembro de un grupo multinacional y solo tuvo durante el ejercicio una operación de egreso con un vinculado al exterior que superó los 45.000 UETs. Pero dicha operación no fue solicitada como costo de deducción, que es algo supremamente importante, en su declaración del impuesto sobre la renta en ejercicio y además manifestó que no la va a tomar en los siguientes ejercicios fiscales. Entonces, dígame, como lo que dice para ese tipo de características es que cuando usted tenga una operación que no tomó, infórmelo dentro del informe local, o sea, indíquelo dentro del informe local, pero como vemos para este contribuyente, es su única operación. Entonces, muy al lugar que le pregunte esto a la administración tributaria. Entonces dice, mire, ¿cuál es la respuesta? Esas operaciones deberán ser reportadas en la declaración informativa, pero no estarán sujetos a diligenciar las casillas siguientes referentes al análisis económico. Sabemos que cuando lo coloque y cuando yo coloque no fue tomado como deducible, pues ya no me deja diligenciar las otras, o sea, ya no debería diligenciar las otras columnas. Y asimismo, no requeriría la presentación de la documentación comprobatoria relativa a esta única operación, que es algo importante en este concepto. Entonces, adicionalmente, este mismo le pregunta, en una segunda pregunta le dice a la DIAN, un contribuyente, lo mismo, que supera los topes de patrimonio, es miembro de un grupo multinacional y tuvo en ejercicio una operación de ingreso únicamente con un vinculado cuyo monto supera los 45.000, pero dicho ingreso se considera exento. Entonces ya me cambió la situación, ¿sí? Es exento de renta en Colombia, o sea, ya no es no deducible
como lo tenía el anterior, sino que es exento. Por ejemplo, cuando tengo con el Pacto Andino, razón por la cual no fue considerada para la determinación del impuesto de renta y su correspondiente declaración en el mismo ejercicio grabable. ¿Sí? Entonces le dice, ¿tiene ese contribuyente la obligación de reportar la declaración informativa y documentar el informe local de dicha transacción? Entonces la DIAN le dice, y eso lo vimos ahora un poquito que les estaba diciendo, o sea, la DIAN puede decir, es un ingreso, un ingreso que se considera exento, pero como yo sé que ese ingreso se le asignaron los costos y deducciones propios cuando yo tengo que analizar una renta exenta. Por eso la DIAN responde, no respondió eso, sino es el análisis que uno hace, es, sí, tenga presente que dentro de la normatividad no exonera los ingresos exentos para el régimen de precios, para cumplir con el régimen de reprecios de transferencia. Entonces, en ese caso, pues está dentro la obligación formal y sustancial que es de cumplir con el principio de plena competencia. Esta sanción por omisión del informe maestro. Entonces, ¿qué sucede? Entonces le preguntan a la DIC, claro, ¿cómo está todo ese problema de que entonces no lo tengo y entonces ahora me lo anticiparon, ya no es en diciembre, sino en septiembre? Entonces le dicen a la DIAN, bueno, señores DIAN, dígame cuál es el objeto de que usted tenga los estados financieros anuales consolidados del grupo multinacional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puede ser que yo tenga el informe maestro del año anterior, me sirve para verificar algunas de las políticas del grupo, pero puede ser que yo no tenga los estados financieros consolidados, que es lo que le sucede a muchos. O sea, están no por el estudio, el maestro propio, sino porque aún no están cerrados los estados financieros anuales consolidados. Entonces le dicen, dígame por qué usted los necesita. Porque nosotros hemos visto acá en algunos casos donde algunos asesores colocan, se entregarán cuando la DIAN lo solicite. Ya con este concepto uno dice, no sé, ¿sí? El informe maestro le permite a la administración tributaria conocer la participación del contribuyente colombiano dentro del grupo multinacional, ¿sí? Ver cuáles son los elementos esenciales, los soportes de las operaciones, y es indispensable contar con el resultado consolidado del grupo. O sea que yo creo que esos asesores que han colocado esa información deberían reevaluar, porque precisamente acá se le hacía esa pregunta a la DIAN, pero ellos contestaron, es indispensable, es decir, forma parte total del informe maestro, y si no lo están colocando, puede ser que si la administración tributaria va y mira ese informe maestro, pues va a decir que no está entregado de debida forma. Y sabemos que la sanción es bastante onerosa, que ya lo vamos a ver acá. Entonces, porque le preguntan, bueno, también del 2024. La omisión de los estados financieros anuales del Grupo Multinacional Informe Maestro, ¿qué sanción me acarrea? ¿Sí? Entonces dice la DIAN, mire, la sanción por omisión en documentación comprobatoria, pues usted vaya a hacer el literal B del artículo, del número literal A, al numeral 4 del 260-11, que me dice que es el 2% del valor de la operación respecto de la cual no se suministró la información. ¿Sí? Entonces, sí, entonces responden sí, la sanción aplicable cuando se omitan los estados financieros consolidados del grupo, sí, es esta, en la medida que corresponde a la omisión de un elemento que ya lo vimos, consideran ellos que es fundamental para tener toda la documentación comprobatoria. Entonces, sabemos que es el 2% del valor de las operaciones cuando son operaciones que no son paraíso fiscal, pero recordemos que cuando es paraíso fiscal es el 4% del monto de las operaciones. Entonces estamos hablando de que es una sanción bastante onerosa para tenerlo presente. ¿Cómo se calcula el valor de la sanción? ¿Sí? Entonces, porque de la omisión precisamente parcial del informe maestro. Entonces, mire, entonces dice, bueno, usted entiende que tiene que verificar primero que todo, ¿sí? Que dentro de el informe local yo solamente tengo que esbozar las operaciones que superaron los 45.000 UETs cuando no es un paraíso fiscal o 10.000 UETs cuando es un paraíso fiscal. Entonces tenga presente que usted debería sumar las operaciones que cumplieron con esto, solamente las que tenían que ser presentadas dentro de la documentación comprobatoria, soportadas. Las que no cumplían porque la sumatoria de la operación no me daba ni 45.000 UETs o 10.000 para paraísos fiscales, pues no tienen que hacer base de la sanción del informe maestro. Entonces, esto es algo importante porque muchos contribuyentes
tomaban toda la sumatoria de todas las operaciones, pero la DIAN con esto dice no, solamente son las que usted tenía que entregar, reportar y especificar en documentación comprobatoria, es decir, las que superaban este tope. Y nos recuerda, claro está que, lo que les digo, cuando son paraísos fiscales o un régimen tributario preferencial, es el 4%. Se duplica la sanción.